Si tienen dudas durante los videos, pues los pueden ir escribiendo. Los pueden ir escribiendo en el chat y cuando terminemos de ver los videos, pues tratamos de contestar todas esas dudas que ustedes tengan o que les hayan surgido. ¿Qué otra cosa? Y después de ese video de hipertensión, sigue uno más breve, que es de un artículo del 2017 que resume la hipertensión arterial, la fisiopatología. Y después de eso vamos a ver un poco sobre hipertrofia del ventrículo izquierdo y sobrecarga del ventrículo izquierdo con liberación de hormonas eh, como los péptidos natriuréticos. Y por último, vamos a ver, ya que entendamos todo eso, vamos a ver la fisiopatología de la hipertensión renovascular. Una de las cosas que deben de entender antes de que empecemos a ver estos videos, lo van a mencionar, pero como manera de introducción, primero tienen que tener unos conceptos muy claros. Nosotros tenemos varias formas de mantener la presión arterial. La presión es muy importante porque tenemos que tener cierta presión. Recordemos que la presión es la fuerza que se ejerce contra una superficie. Puede ser dada por aumento de resistencias o puede ser dada por aumento de volumen, pero todo aquello que haga que aumente la fuerza que empuja contra una superficie, ese es el concepto de presión. El concepto de presión es necesaria para que pueda darse la difusión a través de los capilares. Recordemos que tenemos en el sistema cardiocirculatorio algo que nos permite, ¿cómo se dice? Circular la sangre, pero no solo circular, sino que se lleva la sangre, se lleva a las sustancias que hay dentro de la sangre hacia ciertos porciones donde se van a difundir. O sea, no se difunden en todo lo que es el sistema arterial, sino que el sistema arterial está ramificado de tal manera que haya arterias que lo único que hacen es distribuir, hay arterias que van a aumentar la velocidad hacia cómo se lleva hacia un sitio, etcétera, y van a ver las arterias que en este caso son los capilares, porque donde vamos a ver que tenemos a las arterias, tenemos a las arteriolas, tenemos a las metaarteriolas, los capilares propiamente dicho. Entre los capilares y las metaarteriolas tenemos a los esfínteres precapilares. Son muy importantes porque estos van a regular en el flujo hacia el capilar en sí. En el capilar es donde se da el intercambio como tal, no en las arterias más grandes como tal. Por lo tanto, es importante entender estos esfínteres porque nos van a permitir aumentar el flujo o disminuir el flujo como si fuera una llave que abres y que cierras. Después de los capilares, pues tenemos a las vénulas, las venas, que van a regresar la sangre hacia el ventrículo derecho, el corazón, etc. Es interesante que sepan que hay dos tipos de volumen desde el punto de vista de fisiología, según cómo los utilizamos. Tenemos un volumen que se llama volumen de estrés o volumen arterial efectivo o volumen arterial efectivo circulante. Lo pueden encontrar así en los libros diversos que lean. Como el nombre lo dice, o sea, es un poquito de sentido común y escuchar el nombre, volumen de estrés o volumen arterial efectivo, porque tenemos un volumen de reserva o volumen de capacitancia o volumen, así lo pueden encontrar como volumen de reserva, volumen no de estrés, puede ser que lo encuentren, volumen de capacitancia, puede ser que lo encuentren, así son las formas en las que lo podrían encontrar en múltiples libros. Entonces, el volumen de estrés o volumen arterial efectivo circulante es ese volumen que está recirculando en el sistema circulatorio, pasando por capilares y recirculando a través de las venas y se contribuyendo a mantener la presión arterial. Ahora, de todo el volumen que tenemos contenido en el sistema cardiocirculatorio, hay un volumen que sí circula, pero circula lento
en cierto modo permanecen bastante más tiempo que el volumen de estrés. Este volumen de reserva permanece, se recircula. Este, este volumen de reserva, como su nombre lo dice, se mantiene con un movimiento más lento en ciertos órganos y en ciertas áreas del cuerpo, como por ejemplo en el vaso, que puede reservar 100 mililitros o más, más de 100 mililitros. El hígado también, los plexos venosos subcutáneos, son los sitios donde pueden haber, bueno, y en las venas, ¿no? De las extremidades y todo eso. Entonces, ahí hay un volumen que sí circula, pero no circula tan rápido. Y está interesante porque si se requiriera, podría comprimirse ese sitio y redistribuir sangre y volverlo volumen arterial efectivo. Este, bueno, va a hacer que llegue primero al sistema venoso, luego al ventrículo, aurícula, ventrículo derecho, no sé qué, se oxigena hasta que se vuelve volumen arterial efectivo circulante. ¿Ok? Entonces, bueno, hablando de la presión, ya dijimos que es importante porque incluso en los principios o leyes de Frank Starling, que son las que regulan o modulan el paso a través o hacia el capilar, entonces esas fuerzas incluyen una que se llama presión de filtración. Bueno, esa es la presión, es la suma de todas, pero la presión hidrostática de filtración, la presión hidrostática de filtración. Entonces, esta presión no sirve para que se pueda entregar del capilar hacia afuera, ¿sí? Es muy importante. Si no tenemos presión arterial, pues de nada sirve, no se da la difusión. Entonces necesitamos esa presión, ¿sí? Esa presión, ¿qué la da? La presión está determinada por el gasto cardíaco, por la multiplicación del gasto cardíaco, que es todo el volumen que pasa a través del ventrículo izquierdo en un minuto, multiplicado por las resistencias periféricas. En sí mismo no es lo mismo presión arterial que resistencias periféricas, si bien es cierto que las resistencias periféricas contribuyen a que tengamos presión arterial y la presión arterial es la necesaria para mantener la presión de filtración o presión neta de filtración. Ya saben, presión hidrostática de un lado, presión hidrostática del capilar, presión coloidosmótica del capilar, presión coloidosmótica del intersticio, presión neta de filtración, tiene que empujar para que pase del capilar hacia afuera. Entonces, es necesaria. Esa presión, la literatura dice que debe de ser entre 55 y 60 más o menos, de manera general, pero también va a variar si estamos hablando de los capilares cerebrales, si estamos hablando de los capilares renales, va a variar, pero en fisiología te dicen que debe de tener alrededor de 55 a 60 de presión de arterial media para que en el capilar pueda difundirse el oxígeno, la glucosa, el agua, H2O y todo ese rollo. Este, por eso es importante la presión. Entonces la presión tanto es malo si está muy bajo porque no difunde lo que necesitas difundir y tenerla muy alta también es malo porque llega un punto en la que la presión es tan alta que empieza a lesionar las paredes de los vasos sanguíneos. Hay paredes que están sometidas a tanta presión, suponiendo que el paciente padezca hipertensión o alguna situación así, que empiezan a generarse una lesión endoteliar. Vamos a decirlo de esta manera, como que lesiona las paredes, las lesiona, y pues bueno, la hipertensión arterial va a favorecer que si se lesiona las paredes se hagan como huequitos. Y en esos huequitos, en el contexto de que tengamos un conjunto de colesterol muy elevado, va a entrar el colesterol a las lesiones vasculares de las paredes, se va a oxidar dentro de las paredes de los vasos y
va a generar una oxidación a ese nivel y van a llegar los macrófagos para tratar de comerse a ese lípido oxidado LDL. Y esto va a formar una célula que se va a llamar célula espumosa, que es la lesión histopatológica inicial de un proceso fisiopatológico general que se llama aterosclerosis, que como saben, si prosigue, va a ir obstruyendo las paredes de los vasos con placas ateroscleróticas que si se rompen, pues pueden... Primero, si no se rompen, están estrechando paulatinamente con el tiempo la luz del vaso. Eso es malo. Y si se rompen, pues te causan pues si es en el corazón, un infarto, si es en el cerebro, una embolia o derrame cerebral, como coloquialmente le dicen, aunque el término correcto es infarto cerebral y hemorragia cerebral, respectivamente. En el riñón, pues obviamente te pueden causar fallo en el funcionamiento del riñón o falla renal, etcétera. Entonces, y en el corazón, ¿qué nos puede causar? En el corazón, la hipertensión que se mantenga durante muchos, muchos años puede hacer lo que les expliqué la otra vez. La presión en este caso está aumentada por el aumento, está dada por el aumento de las resistencias periféricas, no por volumen, por aumento de las resistencias periféricas, como vamos a ver en la fisiopatología de hipertensión en unos minutos. Y esto va a hacer que el ventrículo izquierdo esté sometido a una mayor carga, o sea, tenga que vencer una mayor carga. Esto aumenta la poscarga, ¿sí? Este aumento de la poscarga va a hacer que aumente la presión dentro de las cavidades, ¿sí? Este aumento de la presión dentro de las cavidades cardíacas va a inducir que las células miocárdicas liberen ciertas sustancias para acción parácrina, como son los péptidos natriuréticos, porque aunque el corazón no sabe qué está pasando, pero percibe que hay como un aumento de la presión dentro de las cavidades del corazón. Entonces ellos dicen, no sé qué pasa en sí, solo sé que me están aumentando mucho la presión aquí adentro y yo ya no puedo más. Entonces el corazón no va a entender que por qué, solo sabe que está muy apretado dentro de las cavidades y dice, esto puede ser seguramente, o así trabaja el cuerpo humano, dice, oye, probablemente hay demasiado volumen aquí, ¿no? Hay mucho volumen y por eso aumenta la fuerza contra las paredes, o sea, aumenta la presión. Entonces se liberan sustancias que curiosos se llaman, hasta el nombre lo dice, no memoria, es nombre, escuchen, péptidos, es un péptido, sí es cierto, deriva de pedacitos de proteína, componentes que forman proteínas, perdón. Entonces, péptido natrio. Ah, natrio, viene, ¿de dónde viene natrio? De sodio. Y uresis. Ah, que elimina sodio. O sea, no hay dificultad, es solo entender la palabra y analizar. Entonces, dicen, ah, claro, natriurético. Natrio, sodio, uresis, orinar sodio. Con el sodio se va volumen. Al bajar el volumen, debería de disminuir la presión ejercida contra las paredes y eso debería de modificar, mejorar la situación, ¿no? Es interesante porque cuando vimos falla cardíaca yo les expliqué que los pacientes con hipertensión arterial de muchos años pueden llegar a desarrollar hipertensión arterial y, perdón, falla cardíaca, perdón. Entonces la falla cardíaca, uno de sus datos bioquímicos característicos, como platicábamos en algún momento, es que bioquímicamente hablando, la falla cardíaca pues va a tener elevación de los péptidos natriuréticos porque es parte de su fisiopatología. La hipertensión arterial de muchos años puede condicionar falla cardíaca. Y esto se debe a que en un inicio, cuando aumenta la poscarga por aumento de las resistencias periféricas, al principio hay una compensación, si es cierto. O sea, una compensación quiere decir un cambio que tiene el cuerpo para contrarrestar o vencer ese estrés que le están condicionando, que es aumento de las resistencias periféricas. En este caso es la hipertrofia, es una hipertrofia concéntrica. Al principio es una hipertrofia concéntrica porque es un crecimiento ventricular por aumento de las resistencias periféricas. Por eso es una hipertrofia concéntrica, que quiere decir que va a quedar gorda y fuerte el músculo cardíaco, queda grueso. Dale, por eso al principio en la hipertensión arterial, bueno, no al principio y no sucede de golpe, sucede paulatinamente al pasar varios años, aumenta el tamaño de cada miocardiocito, eso se llama hipertrofia muscular y hay una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Al principio, ciertamente, lo que va a hacer, claro,
es vencer esta resistencia aumentada, es el aumento de la poscarga, o sea, adaptarse a la poscarga aumentada por el aumento de las resistencias periféricas. Al principio todo bien, pero llega un punto en el que ya se empieza a cansar, ya no es posible, es demasiado el aumento de las resistencias periféricas, es por mucho más tiempo de lo que puede tratar de compensar ese aumento de la fuerza del miocardiocitro. Entonces llega un punto en el que ahora sí, el corazón ya no puede más, ya no puede bombear contra esa resistencia periférica tan aumentada y es cuando el riñón sensa de que la perfusión no es la adecuada en el riñón, dice, como no es adecuada, yo no sé muy bien qué pasa, pero como no sé muy bien qué pasa, mejor libero una sustancia que haga que aumente el volumen general, porque a lo mejor y no hay volumen, dice erróneamente, ¿verdad? Erróneamente dice el riñón, a lo mejor no hay volumen. Pues yo aquí libero renina y la renina convierte el angiotensinógeno en angiotensina 1 y luego la angiotensina 1 al llegar a la circulación pulmonar se encuentra con la enzima convertidora en angiotensina, la convierte en 1 en 2 y esa es vasoconstrictora, así como estimulante de la corteza suprarrenal, específicamente en la porción glomerulosa, liberando más mineral corticoide en este tipo de aldosterona y como tanto retiene sodio, con esto agua, etcétera, y aumenta el volumen. Eso va a hacer que aumente el volumen telediastólico. El volumen telediastólico va a generar un aumento de la presión telediastólica. También va a favorecer que esa percepción de mayor presión va a empujar las paredes del ventrículo y lo van a remodelar. Es como que tengas plastilina. Imagínense que la cavidad del ventrículo o las cavidades cardíacas están hechas de plastilina. Si tú le metes un montón de volumen, y ya perdió su capacidad de compensación que inicialmente era por el hipertrofia del ventrículo izquierdo. Una vez que se pierde esa compensación, ¿qué va a pasar? Una deformación, un cambio. Bueno, yo lo hago exagerado, ¿no? No es como que queda así como casi modo, pero sí hay una modificación de cómo estaba el ventrículo antes de esa situación y ahora. Y ustedes van a decir, y bueno, profe, ¿qué importa? ¿Qué pasa? O sea, ¿qué acaso no es algo que se regrese a su estado normal? El problema es que no. El problema está que una vez que se modifica la pared como si fuera una plastilina, ya queda deforme. Y aunque tú digamos, aunque tú le bajes el volumen, es decir, con un diurético, tú vas a decir, ya estuvo, mira, se vuelve a acomodar y se aplasta como estaba antes y volvemos a empezar, borrón y cuenta nueva. Pero no, no. Una vez que ya se modificó, ya se remodeló, ya cambió, ya no es fácil. Ya quedó en esa adaptación el corazón y ahora cree el corazón que siempre le falta ese volumen. ¡Qué caray! Ahora el corazón interpreta como que ahora necesita rellenar ese espacio remodelado. En otras palabras, se perpetúa como que ya estuvo una vez que se modificó mucho. Chinga, pues ahora siempre va a estar con esa necesidad de generar ese volumen telediastólico para mantenerlo, porque el sistema cardiovascular es como un sistema cerrado, hidráulicamente trabaja, o sea, por presiones, volúmenes, fuerzas, resistencias. Entonces tú no lo puedes dejar así como que un pedacito vacío, o sea, no es como una almohada memory foam, ¿no? O sea, no es como que, ya no hay tanto, bueno, a su estado como está, no. O sea, no, se tiene que rellenar y es un rollo eso, ¿no? O sea, ya una vez que la fisiopatología de la falla cardíaca se instaura, pues no es como que la quites y ya la quité, ya estuvo, ¿no? Porque ya remodelaste el corazón, la bomba ya sensa diferente la situación o piensa diferente la situación. Bueno, sé que hablé de falla cardíaca, pero porque se relaciona mucho cuando veamos hipertrofia del ventrículo izquierdo, porque mencionan lo de los péptidos, pero ustedes lo tienen que tener como un concepto, primero como concepto, y obviamente ustedes al ser estudiantes, pues no es como que yo nada más, así platicando dos, tres cosas conceptualmente, sino que ustedes lo tienen que leer y entenderlo con bases, conceptos fisiológicos y todo ese rollo, ¿no? Que yo no me acuerdo así súper pro, pero entiendo el concepto general y trato de transmitírselos para que ustedes partan de lo general hacia lo particular, o sea, desde entender una idea y volverla más conceptual y teórica. Sí, bueno, ustedes que son estudiantes. Ya luego en la práctica diaria, pues digo, no es como que, oigan, así, o sea, no, yo cuando veo a un paciente chocado, ¿no? Yo no digo, oigan, ¿cuántas micras tiene de diámetro la metaarteriola? Claro, de 4 a 9 micras, sí es cierto, claro.
O sea, no pensamos eso los clínicos. O sea, nosotros no tenemos esa referencia específica de decir, no, pues, ¿qué porcentaje estaba inervado por el sistema simpático del ventrículo izquierdo? O sea, no pensamos eso. O sea, lo tenemos como un concepto y ese concepto nos ayuda a tomar decisiones. Ponle volumen, ponle un medicamento que vasodilate, ponle esto. O sea, porque ya es un concepto. Pero ustedes, como se están formando, sí, claro que lo tienen que saber teórico y de forma muy precisa y palabritas y bla, bla, y así esas cosas. Es correcto, está bien, está bien porque les ayuda a formar el concepto así como yo lo formé. Bien, entonces vamos a ver este video, creo que les puede servir mucho. Ay, ¿ya puse compartir? No. ¿Ya está grabando? Sí. Ya. ¿Me pueden confirmar si se escucha los primeros segundos? Fisiopatología del... ¿Se escucha? Sí se Yo sí lo escucha. escucho. Perfecto, vamos a verlo y puedo ir deteniendo conforme vayan apareciendo datos que se puedan recalcar. Ay, permítanme. Ay, ay. Ahí está. Fisiopatología de la hipertensión arterial. Bien sabemos que la fisiopatología de la hipertensión arterial es compleja, pero antes de hablar de la fisiopatología, hablaremos un poco sobre la presión arterial, para entender este tema mucho mejor. Empezaremos diciendo que la presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. Sobre el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica actúan otros factores y mecanismos reguladores. Hay que recordar que la finalidad del control de la presión arterial es mantener el flujo sanguíneo constante a los órganos vitales, ya sea como el corazón, cerebro y riñones. Ahora, el gasto cardíaco es el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Además, el gasto cardíaco está determinado por la precarga, poscarga y contractibilidad cardíaca. Por otro lado, la resistencia vascular periférica refleja cambios en el radio de las arteriolas, así como la viscosidad o espesura de la sangre. Entonces, en conclusión, O sea, ahí vean cómo está mencionando el profesor lo que puede aumentar la resistencia periférica, la resistencia vascular periférica. O sea, no solo es por contractilidad, ojo que no solo es la pura contractilidad, sí menciona la contractilidad que se modifica, lo que modifica el radio de la arteriola, sí es cierto, ¿no? Por ejemplo, si actúa el simpático, claro que puede disminuir la luz o el radio de la arteriola y eso aumenta la resistencia vascular periférica, pero también lo hace la viscosidad de la sangre, ¿sí? La viscosidad de la sangre, o sea, mientras más partículas sólidas hay en el líquido que estás tratando de circular, hay mayor cohesión entre partículas y eso aumenta la viscosidad y eso aumenta la resistencia vascular periférica, ¿vale? Por eso presión arterial no es igual a solo la pura resistencia vascular periférica. No son la equivalencia, depende la resistencia también depende del gasto cardíaco, por eso se multiplican. ¿Vale? la resistencia vascular periférica está determinado por la estructura y función vascular, que en conjunto hablamos de mecanismos vasculares, en donde diremos que el radio interior y la distensibilidad de las arterias de resistencia también constituyen factores determinantes de la presión arterial. Si recordamos los principios de la hemodinámica cardiovascular, hay una ley muy importante, que es la ley de Poiseuille. La adaptación de la ley de Poiseuille nos indica que la resistencia de flujo es inversamente proporcional al radio del vaso elevado a la cuarta potencia. ¿Qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir que las disminuciones pequeñas en el diámetro interior incrementan significativamente la resistencia de la arteria. Es por eso que en los hipertensos los cambios estructurales, mecánicos o funcionales pueden disminuir el diámetro interior de las arterias finas y arteriolas. En los mecanismos de regulación de la presión arterial tenemos a la regulación aguda, que actúan en segundos a minutos, y la diaria, semanal y mensual de la presión arterial. Aquí rápidamente, la regulación, tenemos varios tipos de regulación. Tenemos una regulación local que está dado por ciertas características parácrinas
etcétera, que varias. Y tenemos la regulación general, que está dada por la regulación rápida y la lenta. La rápida está dada por el sistema nervioso autónomo o el sistema nervioso central, y la regulación a largo plazo, que está dada por el sistema renal y otras cosas, y el sistema renina-angiotensina. ¿Qué más? Y nada más, recuerden esto, en su mente deben de tener esto así como concepto. Ley de Poiseuille, como menciona el doctor, no sabía cómo se pronunciaba la verdad. Es una fórmula relacionada con flujos y resistencia. Así lo tienen que ver para que sea más fácil de recordar. Flujos, resistencia, ley de Poiseuille. Hablaremos primero sobre la regulación aguda. La regulación aguda sirve para corregir los desequilibrios temporales de la presión arterial, como ocurre durante el ejercicio físico y los cambios de la posición corporal, así como también nos permite mantener la presión arterial en niveles adecuados para la supervivencia, en situaciones que ponen en peligro la vida, como por ejemplo en una hemorragia aguda. En la regulación aguda también hay mecanismos y tenemos a los mecanismos neurales y humorales. De entre los dos, los mecanismos neurales son los más rápidos. Hablaremos de los mecanismos neurales. Y aquí depende dónde lo leamos, chicos. Depende dónde lo leas. Porque, por ejemplo, en el de fisiología de Guyton, te lo clasifica como rápidos, medios, me parece, y lentos. Entonces, aquí el doctor lo que hace es juntar los rápidos como humoral y neural, pero en otros libros lo manejan como humoral, como medio, neural rápido, y renal nada más, por naturaleza y todo ese rollo, lento. Entonces, nada más para que tengan ese contexto, entiendan eso. ¿En qué situaciones es relevante la regulación rápida ante el ejercicio físico? Porque tú necesitas la presión para llevar o distribuir la sangre súbitamente a ciertas áreas musculares. Los cambios de posición, recuerda que tú estás acostado y cuando te paras, pues no te desmayas, ¿verdad? No deja de fluir la sangre hacia tu cerebro gracias a que hay un tono vascular mantenido. Hay un tono que es mantenido por el sistema nervioso simpático. Actúa súper rápido. Por eso cuando te paras, no por gravedad el flujo se va hacia los pies y te caes, ¿no? O sea, no te da eso, porque la regulación es rápida. Y en una situación patológica podría ser una hemorragia súbita, intensa. El control neural, pues es el que va a hablar el doctor, ¿no? En peligro a la vida, como por ejemplo en una hemorragia aguda. En la regulación aguda también hay mecanismos y tenemos a los mecanismos neurales y humorales. De entre los dos, los mecanismos neurales son los más rápidos. Hablaremos de los mecanismos neurales. Los centros para el control neural de la presión arterial se sitúan en la formación reticular del bulbo raquídeo y en el tercio inferior de la protuberancia anular, donde se integran y movilizan. Esta área del encéfalo contiene los centros vasomotor y cardíaco, y a menudo se denomina en conjunto como el centro cardiovascular. El centro cardiovascular transmite impulsos parasimpáticos y simpáticos. Los impulsos parasimpáticos lo hacen a través del nervio vago, el cual disminuye la frecuencia cardíaca. Y los impulsos simpáticos lo hacen por la médula espinal y los nervios simpáticos periféricos. El aumento de la actividad simpática induce la constricción de las arterias pequeñas y las arteriolas, con el aumento consecuente de la resistencia vascular periférica. Y así todo se correlaciona y vamos entendiéndolo mucho mejor. Entonces, el control del sistema nervioso autónomo sobre la presión arterial está mediado por reflejos circulatorios intrínsecos, reflejos extrínsecos y centros superiores de control neural. Los reflejos intrínsecos se localizan en el sistema circulatorio. Están incluidos los reflejos vasoreceptores y quimioreceptores, que son esenciales para la regulación de la presión arterial a corto plazo. Los vasoreceptores, o también llamados presoreceptores, aórticos y carotídeos, detectan aumento de presión en donde se estiran para producir la inhibición del centro vasoconstrictor y estimular al centro vagal, por lo que induce bradicardia y descenso de la presión arterial. Por ejemplo,
La caída de la presión arterial, como sabemos que ocurre al pasar de la posición horizontal a la bipedestación, produce el descenso del estiramiento de los vasoreceptores, con el aumento consecuente de la frecuencia cardíaca y la vasoconstricción, inducida por mecanismos simpáticos que van a aumentar la resistencia vascular periférica. Ahora, los quimiorreceptores carotídeos son sensibles a la hipoxemia, es decir, que cuando se produce una hipoxemia, aumento de la actividad simpática. Por ejemplo, siempre que la presión arterial cae por debajo de un nivel crítico, se estimulan los quimiorreceptores por la disminución en el suministro de oxígeno y la acumulación de dióxido de carbono e iones de hidrógeno. Aunque aquí hay que tener en consideración que en los quimiorreceptores para el control de la presión arterial es menos importante que el control por el vasoreceptor, ya que para que la hipoxemia controle la presión, sí se puede, pero es en un segundo término, o sea, como que el principal es los cambios en presión, porque para que la presión se modifique por la oxigenación, claro que puede suceder, pero puramente en situaciones patológicas, o sea, de forma fisiológica no es como que ¿acaso ustedes creen que fisiológicamente estamos manteniéndonos en el margen, en el límite de nuestro nivel de oxígeno? Claro que no. O sea, esto es una respuesta secundaria, pero más en una situación patológica, enfermiza, en el que el paciente puede tener el oxígeno bajo. Es como cuando vimos el control de la frecuencia respiratoria. Dijimos que uno de los principales controladores de la frecuencia respiratoria es el CO2 y también lo podía hacer la hipoxemia, pero pues era más avanzado, ¿no? O sea, era que el paciente ya se sacrifique tanto o hay una problemática, una patología que haga que caiga el nivel de oxigenación en la sangre para que funja como uno de los principales o el principal regulador tanto de la frecuencia respiratoria como de la presión arterial. O sea, en primer plano tenemos que recordar a los vasoreceptores, actúan bastante rápido. ¿Dale? Ahí vean lo que dice, el aumento de la presión genera un aumento del estiramiento de esta estructura, ¿sí? Lo que va a estimular al centro cardíaco para estimular al vago y estimular de esta manera la acción del parasimpático y causar una bradicardia y caída de la presión. O sea, es una defensa. Y al revés pasa. Si baja la presión arterial, disminuye la capacidad de estirarse y se contrae y de esta manera a través del sistema nervioso simpático va a estimularse el aumento de la frecuencia cardíaca para aumentar el gasto cardíaco y va a aumentar la vasoconstricción, lo que va a aumentar la resistencia, de tal suerte que en general ahí puso aumento de resistencia vascular periférica, pero debe de ser aumento de la presión, ¿no? Incluso en personas con enfermedad pulmonar crónica, la hipoxemia puede generar hipertensión sistémica y pulmonar. Y además, las personas con apnea de sueño también experimentan un aumento de la presión arterial debido a la hipoxemia. Eso sí es verdad, ¿eh? Tiene razón el doctor. O sea, los pacientes que padecen de algo que se llama síndrome de apnea obstructiva del sueño, o SAOS, o sea, la abreviatura es SAOS, síndrome de apnea obstructiva del sueño, SAOS. Esta es muy interesante porque sí es verdad que durante el sueño el paciente tiende a presentar caída de la presión de oxígeno, no presión arterial, presión de oxígeno a nivel sistémico, o sea, hay menos oxígeno circulando en la sangre y eso como que genera un reflejo en el que aumenta la presión arterial. Estos pacientes tienden a ser hipertensos, los que padecen de síndrome de apnea obstructiva del sueño. Producida durante los episodios acnéicos. Ya vimos los reflejos intrínsecos, ahora los reflejos extrínsecos se encuentran fuera de la circulación, por eso se le llama extrínsecos. Los reflejos extrínsecos incluyen respuestas de la presión arterial vinculadas con factores como el dolor y el frío, y hay que tener muy en claro que las vías neurales para estas reacciones son más difusas y sus respuestas son menos consistentes que la de los reflejos intrínsecos. Y por último, los centros superiores de control neural, las respuestas de los centros superiores están causadas por los cambios de ánimo y la emoción. Luego de entender los mecanismos neurales, hablaremos de los mecanismos humorales.
En los mecanismos humorales están incluidos el sistema renina-angiotensina-aldosterona, la vasopresina o antidiurética, y la adrenalina y noradrenalina. Bien, hablaremos primero sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona. La renina es una enzima que se sintetiza, almacena y libera en las células yuxtaglomerulares de los riñones como respuesta al aumento de la actividad del sistema nervioso simpático o descenso de la presión arterial o descenso del líquido extracelular. Entonces, se libera la renina y va a convertir el angiotensinógeno, que tiene 14 aminoácidos, en angiotensina 1, que es un decapéptido inactivo, que quiere decir 10 aminoácidos. No olvidemos que el angiotensinógeno está sintetizado en el hígado. A continuación, la angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2. ¿En dónde? En los pulmones. Esta reacción es catalizada por la enzima convertidora de angiotensina, que viene a ser la famosa ECA. ECA está presente en el endotelio de los vasos pulmonares. Ahora, la angiotensina 2 es un octapéptido, que quiere decir con 8 aminoácidos, que actúa en la regulación de corto y de largo plazo en la presión arterial. Además diremos que la angiotensina 2 tiene a los receptores AT1 y AT2. La angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor arteriolar y en menor grado de las venas. La vasoconstricción arteriolar aumenta la resistencia vascular periférica, lo que contribuye a la regulación aguda de la presión arterial. Ojo, ahí está la regulación a corto plazo. Además, la angiotensina 2 estimula la secreción de la aldosterona en la corteza suprarrenal, pregunta de examen, lo que contribuye a la regulación de la presión arterial en largo plazo, porque aumenta la retención renal de sodio y agua. Y además, Está interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí el profesor te está hablando de cómo puede el sistema renina-angiotensina-aldosterona tener una regulación como, les digo que depende del libro donde lo lean. El Guyton me parece que pone, me pueden corregir, ¿eh? No es como que todo lo que yo diga es, ¿cómo se dice? Esculpido en piedra, ¿no? O sea, me pueden corregir, pero si no me equivoco, ponían como que la regulación del sistema renina-angiotensina, creo, puedo equivocarme, pero me parece que la ponen como media, porque tiene dos formas de actuar el sistema renina-angiotensina-aldosterona en lo referente al control de la presión. Por un lado, tiene los efectos directos de la angiotensina como tal, porque la angiotensina como tal, es un vasoconstrictor. Entonces, por eso ven que puede tener dos componentes el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ese es un componente, y el otro componente que definitivamente, pues sí, es más lento, es a través de la aldosterona. Por eso se llama angiotensina, ¿no? A través de la aldosterona ya es una regulación más paulatina, que se toma su tiempo para que suceda. ¿Vale? de la fibrosis cardíaca. No hay que olvidar que la angiotensina 2 actúa sobre los receptores AT1, causando una potente constricción arteriolar, que es 40 veces más potente que la noradrenalina. Y el receptor de tipo 2 de angiotensina 2, también llamado AT2, ejerce efectos funcionales contrarios a lo de los receptores AT1. Por ejemplo, el receptor AT2 induce a la vasodilatación y excreción de sodio. Entonces, los efectos que produce la angiotensina 2 en la hipertensión arterial viene a ser la activación del sistema simpático. Otro efecto es la disfunción endotelial. La disfunción endotelial genera un desequilibrio entre sustancias vasoconstrictoras y vasodilatadoras y se produce un predominio en las vasoconstrictoras. Así, disminuye la producción del óxido nítrico y la disminución de las prostaglandinas y se produce un aumento de las sustancias vasoconstrictoras como la endotelina, que es un vasoconstrictor 10 veces más potente que la angiotensina 2, y los tromboxanos, además con la función protrombótica. También tiene una tendencia protrombótica al aumentar la liberación del PAI-1, que es el inhibidor de la activación del plasminógeno. Un dato importante es que el tabaco por sí mismo es un generador de daño endotelial, así que hay que tenerlo en cuenta. Otro efecto es la estimulación de la liberación de la hormona antidiurética. La antidiurética tiene un efecto vasoconstrictor directo,
sobre todo en los vasos de la circulación. Nada más para que se acuerden, la hormona antidiurética también se le denomina hormona arginina vasopresina, o también la podrían encontrar en algunos libros como simplemente vasopresina, o ADH porque está en inglés, ADH. Aquí en español lo pone bien el doctor, HAD. Entonces, recuerden que dependiendo en qué receptor actúe la hormona antidiurética o vasopresina o arginina vasopresina, como pueden encontrar en varios libros, su acción puede ser en receptores que son AT1, no AT1, receptores B1 o receptores B2. Si son en receptores B1 son vasoconstrictor, y si es en el receptor B2 que está en la membrana vasolateral de las células principales, no me acuerdo si eran células principales o células, no me acuerdo, pero bueno, una de las células que está en el túbulo colector. Entonces ahí es donde van a favorecer su acción y van a estimular a que se junten vesículas de acuoporina 2 y pueda penetrar el líquido a través del túbulo colector y aumentar el volumen vascular total. Pero en este caso están hablando de su efecto vasoconstrictor, ¿no? No están hablando de su efecto, bueno, sí lo mencionan ahí un poquito, pero principalmente por su efecto vasoconstrictor, nada más para que recordaran. De hecho, hay un fármaco que se llama vasopresina, que es un derivado sintético de, como tal, la vasopresina como hormona, que es un potentísimo vasoconstrictor, ¿no? Plánica que irrigan las vísceras abdominales. La antidiurética tiene un papel permisivo en la hipertensión arterial a través de la inducción de la retención de agua o como neurotransmisor que modifica la función del sistema nervioso autónomo. La adrenalina y la noradrenalina se liberan de las glándulas suprarrenales a la circulación cuando se estimula el sistema nervioso simpático. El aumento del tono simpático en situaciones de estrés genera vasoconstricción, disfunción endotelial, tendencia protrombótica, resistencia a la insulina e hipertrofia ventricular. Y es así como todo tiene como finalidad aumentar la presión arterial. Ya hablamos de la regulación aguda. Ahora hablaremos de la regulación de largo plazo. Hay que recordar que los mecanismos de regulación aguda de la presión arterial actúan con rapidez, pero son incapaces de mantener su efectividad al paso del tiempo. Entonces diremos que la regulación de largo plazo depende sobre todo de los riñones y su papel en la regulación del volumen de líquido extracelular. El papel que tienen los riñones en la regulación de la presión arterial se subraya por el hecho de que muchos medicamentos antihipertensivos ejercen su función porque aumentan la eliminación de sodio y agua. Un dato adicional diremos que estos mecanismos agudos y crónicos serán ajustados con un patrón circadiano característico, donde tiende a ser más alto al despertar en la mañana y luego disminuye de manera gradual durante el día y la noche. En el sistema nervioso autónomo también veremos. Esto es interesante, nada más para que sepan, la presión arterial no es la misma todo el día. Sí es cierto que hay parámetros que, vamos a decir, hay rangos en los que se mantiene la presión, pero no es rígida, sino que se modifica de acuerdo a la actividad que estés haciendo. Además de la actividad que estés haciendo, por naturaleza o por fisiología, sigue un ciclo circadiano. El decir que sigue un ciclo circadiano quiere decir que se cambia de acuerdo al momento del día en el que estés. Se sabe que en la noche, cuando te duermes, la presión arterial baja porque se relajan el músculo liso de los vasos, etc. Y durante el día, pues empieza a subir otra vez. Es interesante porque a ustedes, así como lo ven, los pacientes que mantienen la presión alta, incluso dormidos, estos pacientes se dice o se sabe que tienen más riesgos de padecer complicaciones relacionadas a la hipertensión. Es interesante, les digo que a veces hacemos esta prueba y vemos que el paciente tiene la presión alta en la noche cuando esto no debería de suceder, incluso en el hipertenso. Imaginen este dato, incluso el que es hipertenso debería de bajarle algo la presión en la noche, debería. Y el hecho de que no lo haga, no es correcto, no es bueno para el paciente, porque imagínate, si mientras estás dormido aún así mantienes la presión alta, como que eso no es nada sano, ¿no? Para tus arterias.
Y es muy interesante. Me sirve mucho para ajustar el tratamiento o incluso para sospechar en cierto tipo de enfermedades. Por ejemplo, una de las que le gusta tener la presión alta durante la noche, algo que no es fisiológico, es la enfermedad del síndrome de apnea obstructiva del sueño, que estos pacientes por la hipoxemia crónica hacen una vasoconstricción y tienen la presión alta incluso durante el sueño, algo antifisiológico. Estos pacientes, pues, obviamente pueden presentar complicaciones como infartos o infartos cerebrales o infartos del corazón. Este, no, bueno, más adelante cuando ustedes vean en cardio la hipertensión van a ver que hay pruebas que evalúan la presión arterial durante todo el día. Esa prueba se llama monitoreo ambulatorio de la presión arterial, por sus siglas son MAPA, monitoreo ambulatorio de la presión arterial, donde te toman la presión todo el día, ¿no? Es muy interesante. Ahorita el doctor va a hablar de los receptores, ¿no? A los receptores adrenérgicos, donde hay dos tipos principales, los receptores alfa y los receptores beta. También tenemos alfa 1, alfa 2, beta y beta 2. Los receptores alfa están más ocupados y activados por la noradrenalina y los receptores beta están más ocupados y activados por la adrenalina. Ahora hablamos de la hipertensión. La hipertensión es el aumento en la presión arterial sistólica o diastólica, como ya sabemos. La etiología más frecuente es la esencial, primaria o idiopática, en un 95%. Para su diagnóstico se deben excluir las causas secundarias. La hipertensión arterial primaria suele aparecer entre los 30 a 50 años. Por ser la más frecuente, vamos a hablar más sobre la hipertensión arterial primaria o esencial. Ahora, cuando la hipertensión arterial se produce por enfermedades orgánicas concretas, se denomina hipertensión arterial secundaria, que constituye el 5%. Es más frecuente cuando aparece antes de los 30 años o después de los 50 años. Dos datos importantes de la hipertensión arterial secundaria es que suele ir acompañada de signos o síntomas sistémicos, y la causa más frecuente de la hipertensión secundaria viene a ser la renal. Para hablar de la hipertensión arterial primaria, veremos a sus factores de riesgo. Tenemos a los factores de riesgo no modificables. Tenemos aquí. A ver, esto es muy importante, chicos, porque tenemos dos tipos de hipertensión. Una que se llama hipertensión arterial primaria, y una que se llama hipertensión arterial secundaria. Es muy interesante porque les quiero contar por qué también se le llama hipertensión arterial esencial. Se los quiero contar así rápido. Miren, chicos, hasta hace no muchos años, se creía que era fisiológico o natural que conforme envejezcamos, nuestra presión arterial tenga que subir. Eso es un error. Bueno, parcialmente. Es decir, sí puede ser que conforme envejezcas tu presión aumente, pero vamos, esto no es porque sea natural o fisiológico, sino porque es patológico. Entonces es chistoso porque se le acuñó como esencial, como una manera, se le quedó guardado ese nombre, digamos, porque si no debería de ser hipertensión arterial sistémica y ya, pero le decimos también hipertensión arterial esencial, porque antes se creía que era esencial, que era natural, que era común, fisiológico, la presión que aumente durante el aumento de la edad, pero eso es como tal un error, ¿vale? Luego, ¿saben por qué lo sé? Porque antes, por ejemplo, los rangos de presión normal eran 160, 100, 160, 100. Antes, en los años 50 o 40, se creía que ese rango de presión era natural o normal, cosa que sabemos que es completamente nada que ver. Si vean ahorita cuánto es lo que se considera normal, ¿no? O sea, vean cómo cambió. Y esa es la razón, pero se queda guardado ese nombre. Luego tenemos que esa primaria quiere decir que el problema está aparentemente sostenido y iniciado, mantenido en los vasos como tal, en los vasos sanguíneos. Algo está pasando allá, por eso se le llama primaria, primaria de los vasos sanguíneos. De causa, pues antes se decía que idiopática, ahorita se están descubriendo algunas alteraciones genéticas y de canales que se pueden relacionar con la hipertensión arterial sistémica primaria, pero pues se sigue manteniendo como idiopática en el 95% de los casos. Esta es común que aparezca entre los 30 y los 50 años. Y
vean esto, hay otro tipo de hipertensión que solo ocupa el 5% de todas las causas de hipertensión globales y esta se debe por muchas causas, o sea, no es una, son muchas, pero dentro de las más comunes, ahí menciona el doctor que la causa más frecuente de hipertensión arterial secundaria es la causa renovascular y por eso la vamos a ver también como parte de la fisiopatología, porque es la causa más frecuente de hipertensión arterial secundaria. Y bien dijo el doctor, o sea, a pesar de que es más común la hipertensión arterial primaria o idiopática, siempre se debe de descartar o hacer preguntas en el interrogatorio, realizar una exploración física y algunos laboratorios básicos para tratar de descartar posibilidad de causas de hipertensión arterial secundaria. ¿Cómo te puedes sospechar que estás ante un paciente que es hipertenso por hipertensión arterial secundaria? Lo puedes sospechar porque es una hipertensión que aparece en personas relativamente jóvenes, que son menores de 30, o en personas más grandes, pero que por primera vez están debutando con presión alta, que es después de los 50 años. Dicho de otra manera y para más fácil, si te empieza la presión arterial antes de los 30 o después de los 50 por primera vez, después de los 50, como que tienes aún más obligación de descartar causas secundarias y no dejarlo como, es una hipertensión cualquiera, la común, la primaria, la idiopática, la esencial, o sea, ¿sí? Después de los 50 años. Dos datos importantes de la hipertensión arterial secundaria es que suele ir acompañada de signos o síntomas sistémicos y la causa más frecuente de la hipertensión secundaria viene a ser la renal. Para hablar de la hipertensión arterial primaria, veremos a sus factores de riesgo. Tenemos a los factores de riesgo no modificables. Tenemos ¿a quién? A los antecedentes familiares. ¿Por qué a los antecedentes familiares? Porque se ha demostrado que la hipertensión arterial es en personas con antecedentes familiares. Por lo menos el 60% de pacientes tiene antecedentes familiares de hipertensión arterial. La hipertensión primaria tiene a ser de carácter familiar y posiblemente constituye una consecuencia de la interacción entre factores ambientales y genéticos. Otro factor de riesgo no modificable es el envejecimiento. Se sabe que la maduración y el crecimiento producen aumentos predecibles en la presión arterial. Por ejemplo, en un recién nacido, la presión arterial es aproximadamente 50 sobre 40 milímetros de mercurio y luego en un adulto sano llega a 120 a 80 milímetros de mercurio. Hay que recordar que la presión diastólica aumenta hasta los 50 años y luego desciende, mientras que la presión sistólica continúa en ascenso con la edad. Otro factor de riesgo no modificable viene a ser la etnia. Se desconocen las razones de la incidencia más alta de hipertensión entre personas de etnia negra, pero estudios demuestran que tienen concentraciones de renina más bajas. Y esto es debido a una respuesta secundaria a la retención de sodio y el exceso de volumen. Quiere decir que tiene una elevada prevalencia a la sensibilidad en la sal. Otro factor de riesgo no modificable viene a ser la resistencia a la insulina y alteraciones metabólicas. La resistencia a la insulina genera una retención tubular de sodio, también un aumento en el tono simpático y proliferación en el músculo liso vascular. El 25 a 50% de personas no obesas, no diabéticas, pero hipertensos son resistentes a la insulina y se ha calificado como síndrome metabólico al conjunto de elementos como resistencia a la insulina, obesidad abdominal, hipertensión, así que no hay que modificables, tenemos al consumo elevado de sal. Todavía no se sabe el mecanismo exacto de cómo el aumento de consumo elevado de sal contribuye al desarrollo de hipertensión, pero estudios han demostrado que el consumo elevado de sal aumenta el volumen sanguíneo, aumenta la volemia, por lo tanto aumentará el volumen intravascular y también aumentará la resistencia vascular periférica y como finalidad terminará aumentando a la presión arterial. Otro factor de riesgo modificable es la obesidad. La hipertensión y el aumento en el índice cintura-cadera, o sea, obesidad central, tiene una gran relación. La lectina, que es una hormona proveniente de los adipocitos, aparte de su efecto en el apetito y el metabolismo, la lectina actúa en el hipotálamo, donde aumenta la presión arterial mediante la activación del sistema nervioso simpático.
Y las altas concentraciones de ácidos grasos libres en las personas obesas también parecen participar en la activación del sistema nervioso simpático. Otro factor de riesgo modificable viene a ser el consumo excesivo de alcohol. El consumo excesivo de alcohol induce al desarrollo de hipertensión. Sin embargo, la presión arterial puede mejorar o regresar a la normalidad cuando se reduce o elimina la ingestión del alcohol. Se desconoce el mecanismo por lo que el alcohol ejerce su efecto en la presión arterial. Se ha sugerido que los factores de estilo de vida como la obesidad y la falta de ejercicio pueden ser elementos acompañantes. Y el último factor de riesgo modificable es la ingestión de potasio, calcio y magnesio. Cantidades bajas de potasio se han relacionado con el aumento de la presión arterial. Investigado la relación de calcio y magnesio. El incremento en el consumo de calcio produce un descenso de la presión arterial, pero aún no es concluyente. Y el magnesio solo disminuye la presión arterial cuando la concentración de este mineral era baja antes de la complementación. Y por último, un término muy importante viene a ser la remodelación. La remodelación denota las alteraciones geométricas en la pared del vaso, sin cambios en el volumen interior. La remodelación por hipertrofia o eutrofia hace que disminuya el calibre interior del vaso y con ello contribuya a una mayor resistencia vascular periférica. También contribuyen al remodelamiento factores como la apoptosis, inflamación mínima y fibrosis vascular. Entonces, no olvidemos que todo gira en torno a esto, que viene a ser la presión arterial igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. Y así es como culminamos con el tema de fisiopatología de la hipertensión arterial. Y ahora me gustaría mostrarles un resumen. Creo que es este, no, ay, es este, solo tarda 2 minutos y va a resumir todo lo que dijo el doctor, pero más rápido, ¿no? Vamos a ver, para que afianzar un poco. Fisiopatología de la hipertensión arterial. Tenemos que la presión arterial depende del balance entre el gasto cardíaco y las resistencias vasculares periféricas, y este está mediado por la integración de varios sistemas, destacando el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el sistema nervioso simpático y la secreción de sustancias vasodilatadoras o vasoconstrictoras por parte del endotelio. Todo ello permite que las arterias puedan dilatarse y estrecharse para mantener un flujo constante a los tejidos. Cuando este mecanismo autorregulador falla por cifras elevadas de presión arterial o aumento rápido de estas, aumenta la permeabilidad endotelial produciendo necrosis fibrinoide que activa la cascada de coagulación y mecanismos de inflamación e isquemia tisular que a su vez aumenta la liberación de sustancias de vasoconstricción como son las endotelinas, las catecolaminas y la vasopresina y disminuye las sustancias vasodilatadoras como el óxido nitroso y las prostaglandinas. Todo aquello elevan aún más la presión arterial, cerrando un círculo vicioso que además se le va a sumar en ocasiones isquemia a nivel renal que estimula el eje renina-angiotensina-aldosterona, produciendo aún más vasoconstricción. Existen mecanismos adaptativos como respuesta a cifras mantenidas de presión arterial elevada, como son hipertrofia ventricular izquierda, aumento de las resistencias vasculares periféricas y desplazamiento de la curva de flujo sanguíneo cerebral a la derecha, que se demostró en la diapositiva anterior en la explicación de la autorregulación de la presión arterial. Ya, esto explica que pacientes con hipertensión arterial crónica mal controlada alteren la presión arterial sin producir daño tisular y por el contrario pueda producirse una isquemia tisular ante el descenso brusco de presión arterial en estos pacientes.
Ok, y ahorita vamos a ver la hipertensión, pero va a tener un enfoque, doble enfoque. Sí van a hablar de hipertensión, pero se va a enfatizar en esta explicación la hipertrofia del ventrículo izquierdo, el aumento de las presiones del ventrículo y la liberación de los péptidos. Entonces traten de prestar atención porque van a utilizar conceptos como poscarga, precarga, tensión parietal, etcétera. Hola, ¿qué tal? Soy Augusto. Bienvenidos otra vez a la Chuleta Ausler. Vamos a hablar un poquito acerca de la hipertensión, de la hipertrofia ventricular, que es un tema que ya hemos hablado antes, pero me gustaría enfocarme en los péptidos natriuréticos que están en boga, sobre todo desde los servicios de urgencias, desde las consultas de primaria, lo solicitan como si fuera una especie de bola de cristal o de oráculo que nos dice eh, que parece que nos indicara cuál es el tratamiento a seguir con los pacientes que aparentemente tienen sobrecarga ventricular y una real insuficiencia cardíaca. Primero entender un poquito la fisiología de ese ventrículo izquierdo y cómo funciona en relación al sistema y cómo es que trabaja en relación a la tensión arterial que existe en todo el sistema. Existen unas fuerzas, una de ellas es la que se llama la poscarga, que es un término abstracto, no es algo tangible, no es algo que necesariamente podríamos tocar. Y básicamente habla de las fuerzas que se oponen a esa sístole. Entonces, básicamente podríamos decir que es todo aquello que está después del ventrículo, son fuerzas opuestas a la contracción del ventrículo. Entonces el ventrículo tiene que contraerse lo suficientemente fuerte para vencer estas fuerzas opuestas y abrir la válvula aórtica y que salga la sangre al sistema. Entonces ellas son el volumen que hay en todo el sistema, vamos a representarlo en la aorta, la tensión que existe en las paredes de esa aorta y por supuesto la válvula. A lo mejor es un poco más complejo que esto, pero lo podríamos simplificar en esos tres términos porque se asocia justamente la volemia y la resistencia en las paredes de la aorta a la tensión arterial, ¿no? Podríamos decir que esa tensión en las paredes es básicamente la resistencia vascular periférica, la resistencia sistémica, luego la volemia es el volumen de sangre que hay en esa aorta y eso genera tensión arterial y eso influye en la poscarga. También es cierto que una válvula aórtica que no se abre bien, una estenosis aórtica, podría generar un aumento del esfuerzo que tiene que hacer el corazón para poder expulsar esa sangre. Eso es lo que suele suceder en los procesos hipertensivos, ¿no? Si podríamos decir que un paciente ingiere mucha sal, una dieta rica en sal con aumento de la osmolaridad, la mácula densa interpreta el aumento de la osmolaridad como una deshidratación y se activan mecanismos para retener aún más sodio y agua. Eso genera más volemia. Se activa el sistema justamente renina-angiotensina y la angiotensina es la que produce más vasoconstricción. Todo ello aumenta la tensión arterial, aumenta la poscarga. Si a eso le sumamos una estenosis aórtica y si a eso por supuesto le sumamos, imagínense que tengamos una arteriosclerosis avanzada con rigidez de los vasos, todo eso aumenta la poscarga también. Esto genera que el ventrículo tenga que hacer más esfuerzo para bombear, el músculo está sometido a mayores presiones, a mayor estrés, mayor fuerza y se produce una hipertrofia concéntrica. El ventrículo izquierdo es lo que se describe como una cardiopatía hipertensiva, sobre todo cuando el ventrículo izquierdo de manera circular, todas las paredes son más gruesas. Esto después lleva a una dilatación, que es lo que se ve como una dilatación, una cardiomegalia en las radiografías. ¿Qué sucede? Que como mecanismo adaptativo, es algo que nosotros hemos desarrollado como mecanismo adaptativo, el corazón se protege o trata de protegerse, producen unas sustancias que lo que hacen es cortan todos estos sistemas de regulación y trata de eliminar todo aquello que puede aumentar volemia y tensión arterial y resistencia vascular. Justamente los péptidos natriuréticos, el atrial en la aurícula, el cerebral es Brain Natriuretic Peptide, se encontró en el cerebro y también funciona a nivel cerebral, a nivel vascular cerebral, podríamos decir que es neuroprotector, pero se produce desde el ventrículo.
Estos péptidos natriuréticos, su nombre lo dice, natriuresis es orinar sodio, pero todo lo que conlleva movimiento del sodio conlleva movimiento de agua. Por ende, si hay natriuresis, hay diuresis, hay disminución de la volemia. Y como está cortado el sistema renina-angiotensina-aldosterona, se produce vasodilatación y con ello disminuye la poscarga, facilitándole el trabajo. Hemos encontrado también, bueno, la ciencia ha encontrado que trabaja sobre el remodelado del miocardio. Esto es muy útil, sobre todo en pacientes que han tenido ya infartos, además de insuficiencia cardíaca, han tenido infartos, así como los IECA. Pues los péptidos natriuréticos funcionan como protectores del miocito y evitan una fibrosis, un remodelado, protegen frente a todo cambio estructural de los ventrículos. Entonces, eso está tan en boga que cuando hay pacientes que llaman que estamos en duda, por ejemplo, un paciente que llega con disnea, no está respirando bien, y queremos saber si es una cuestión pulmonar o circulatoria o cardiocirculatoria, pues piden el péptido natriurético porque dicen que, bueno, si el péptido natriurético está aumentado, entonces debe ser el corazón el problema, y eso no necesariamente es verdad. Existen muchísimos factores de confusión, sobre todo si hablamos de un paciente que tiene enfermedad cardiovascular, perdón, enfermedad aterosclerótica o enfermedad cardiovascular ya establecida, un paciente diabético, por ejemplo, con fallo renal, pues el BNP no se elimina bien, entonces es un factor de confusión. Pacientes con hipertiroidismo, el BNP se produce más, todo esto que lleva al aumento de las fuerzas, de las tensiones sobre la pared del ventrículo, aumenta el BNP. Y luego cuando lo ponen en estudios de campo, aparentemente no cambia la mortalidad, y esto ha sido estudiado. Esto significa que por más que obtengamos el BNP, por ejemplo en urgencias, el paciente sigue los mismos días en UCI, el paciente sigue teniendo un buen diagnóstico, sigue que en los pacientes en los cuales no se le investigó el BNP en urgencias. Que bueno, que para algunas personas esto tiene algo de sentido, para otras personas tal vez no. Vamos a dejarlo ahí antes de que nos explote el cerebro. Estos dibujos los vamos a poner en Instagram, los ponemos cortados en varias imágenes, pero la primera imagen, la de arriba a la izquierda, tiene también la imagen principal completa. De igual forma, estamos en YouTube, estamos en Twitter y en Facebook, donde también tendrás las imágenes completas para verlas, descargarlas y poder repasar. No te olvides de darle like, no te olvides de comentar. Si tienes preguntas, estoy muy interesado en saber cuáles son y a ver si entre todos nos podemos ayudar. Ya nos vemos en otro video. Chao. Bueno, y me gustó mucho, fue cómo explicó el doctor sobre la poscarga y cómo el aumento de las resistencias periféricas aumenta la tensión en estas paredes. Pero creo que para finalizar y entender de todas, ahora sí que de completo la hipertensión, hay que hablar de la hipertensión renovascular. Creo que es este. Vamos a ver. A ver, vamos a ver si es este. La hipertensión arterial renovascular se debe a una estenosis progresiva de la arteria renal al menos del 60% de su luz. Al hablar de estenosis nos referimos a un estrechamiento de la luz de la arteria que nutre al riñón. Esto significa que el flujo sanguíneo tendrá una caída de la presión de perfusión y de filtración, conduciendo a una nefropatía isquémica, lo cual será censado por el mismo riñón, ya que una de sus funciones principales es mantener una presión arterial de acuerdo a las necesidades del organismo. Dentro de cada riñón tenemos 1 millón de nefronas, que se encargan de mantener limpia la sangre libre de desechos del propio organismo, producto del mismo metabolismo. Otra función muy importante es mantener la osmolaridad de la sangre, filtrando, reabsorbiendo y secretando cuidadosamente electrolitos durante el paso por los túbulos renales. La sangre llega a la nefrona a través de la arteriola aferente para formar el ovillo glomerular, y luego la arteriola eferente
que se encargará de formar los capilares peritubulares, también llamados vasa recta, encargados de distintas funciones como nutrir o irrigar de corteza a médula renal los túbulos de la nefrona y continuar su trayecto de retorno hacia las vénulas renales. Usualmente pensamos que el orden es arteriola, capilares, vénulas, pero en la nefrona es arteriola, capilares, arteriola y finalmente vénula. En general, las nefronas tienen una forma de letra U inicial y una U invertida al final. La importancia de esta morfología radica en que al inicio del túbulo contorneado distal encontramos una confluencia entre células endoteliales que contienen células mesangiales extraglomerulares con capacidad contráctil, al aparato yuxtaglomerular encargado de liberar renina ante una baja en la presión arterial y a la mácula densa que sensa concentraciones de sodio justo del túbulo contorneado distal. Estos distintos tipos de células trabajan en conjunto y si la presión cae, se filtrará una menor cantidad de sangre y llegará menor cantidad de sodio a los túbulos. Esto será detectado por la mácula densa y enviará prostaglandinas de acción local a las células yuxtaglomerulares para que produzcan y liberen renina. Esta ayudará a la vasoconstricción de los vasos sanguíneos e incrementará la reabsorción de sodio en las nefronas, aumentando así la presión arterial. Normalmente, cuando la presión arterial sube, el aparato yuxtaglomerular no se activa y no libera renina, ya que existe un balance en la presión. Una causa de estenosis de la arteria renal es la ateroesclerosis de esta arteria, consecuencia de una placa ateromatosa, lo cual es una mezcla entre grasa, calcio y células del sistema inmune. Otra causa puede ser la displasia fibromuscular, donde el tejido conectivo de colágeno forma tejido fibroso y las células endoteliales tienen una formación anormal. Entonces, la displasia fibromuscular es cuando algo sale mal con el tejido conectivo y las células endoteliales dan apariencia segmentaria o en rosario de la arteria renal. La displasia fibromuscular generalmente se presenta en mujeres jóvenes y se desconoce la causa exacta, entre otras enfermedades que pueden desencadenar hipertensión renovascular. Tanto en la aterosclerosis y la displasia fibromuscular hay un estrechamiento de la arteria renal y esto ocasiona una caída en la presión dentro del riñón, así como en las nefronas. Como resultado, el aparato yuxtaglomerular producirá renina para aumentar la presión arterial sistémica y a pesar de esto se mantendrá una presión baja dentro del riñón. Por tanto, el riñón se mantendrá produciendo renina formando un círculo vicioso de hipertensión. Esto traerá un estrés excesivo sobre los vasos sanguíneos de todo el cuerpo, contribuyendo a generar un ataque isquémico transitorio a nivel cerebral o un ataque cardíaco. Si el riñón continúa recibiendo una cantidad muy baja de sangre, comenzará a atrofiarse y a disminuir su tamaño. Las células renales morirán y serán reemplazadas por tejido fibrótico. Si únicamente hay una arteria renal afectada y el otro riñón no tiene ningún problema, este podrá trabajar el doble para sustituir las funciones del riñón afectado. Pero si ambos están afectados, se generará una lesión renal aguda o incluso una falla renal. La renina activará el sistema renina-angiotensina-aldosterona, responsable de la hipertensión mediante la activación del sistema nervioso simpático y la liberación de catecolaminas sobre sus receptores alfa-1 adrenérgicos de los vasos sanguíneos periféricos y beta-1 adrenérgicos a nivel cardíaco, teniendo un efecto inotrópico y coronotrópico positivo, además de liberación de endotelina 1, que es un potente vasoconstrictor y estimulante del crecimiento del músculo liso, aumentando el riesgo de arterioesclerosis. Recordemos que a diferencia de la aterosclerosis, que es por una masa ateromatosa, esta es por un aumento del grosor del músculo liso vascular, contribuyendo así a un aumento de la presión arterial. La angiotensina 2 tendrá un efecto de vasoconstricción sobre la arteriola eferente, para así contribuir con el aumento de la presión hidrostática intraglomerular y haya una mejor llegada de sodio hacia la mácula densa y generar un feedback negativo sobre su mismo eje. Pero en esta situación patológica no sucederá porque el efecto de compresión mecánica sobre la arteria renal afectada no se solucionará con este mecanismo, causando el círculo vicioso mencionado.
En cuanto a la aldosterona, será la responsable de activar los canales epiteliales de sodio, ENaC, ubicados en el túbulo colector y así contribuir a la reabsorción de sodio y secreción de potasio sobre los canales ROMCA para aumentar la volemia, teniendo como resultado un aumento en la presión arterial sistémica. La fisiopatología anterior nos llevará al llamado hiperaldosteronismo secundario hiperreninémico. Los síntomas son resultado de la hipertensión que se presenta cuando la situación es grave, como cefalea y visión borrosa. El diagnóstico está basado en encontrar la causa de fondo y descartar otras que puedan generar hipertensión arterial propiamente dicha. En la exploración física, durante la auscultación, podremos encontrar un soplo abdominal causado por el flujo turbulento de la hipertensión sobre la arteria renal estenosada. En el fondo de ojo puede haber papiledema, edema pulmonar por aumento de la presión venocapilar debido a una volemia excesiva, entre otros datos de hipertensión severa. Los estudios de laboratorio básicos incluyen creatinina sérica y examen general de orina. Los estudios de imagen, como el ultrasonido Doppler, ante la sospecha de hipertensión renovascular, para visualizar la función hemodinámica de la arteria renal afectada, el estado del parénquima y la anatomía renal, así como estudios de angiografía con resonancia magnética o tomografía computarizada, es decir, angioresonancia o angiotomografía. La arteriografía intravenosa por sustracción digital es la prueba diagnóstica de elección y tiene por objetivo confirmar el diagnóstico de estenosis de la arteria renal, permitiendo realizar revascularización en el mismo acto, y como inconveniente, el uso de contraste yodado con riesgo de ateroembolismo en pacientes con arteriosclerosis severa y su elevado costo. El tratamiento es médico y quirúrgico, dependiendo la etiología, como pudiera ser una vasculitis que se atenderá con tratamiento inmunosupresor, por ejemplo. El tratamiento médico para la enfermedad aterosclerosa incluye modificación de los factores de riesgo cardiovascular y farmacológicamente hablando, los más empleados son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o con antagonistas de los receptores de angiotensina 2, es decir, IECAS o ARA2. La revascularización percutánea con stent está principalmente indicada cuando el tratamiento médico no funciona. La cirugía vascular incluye bypass aortorrenal e incluso la nefrectomía del riñón afectado. Perfecto. Por ejemplo, algo que ustedes como tal no tendrían que tener con precisión cómo hacer el diagnóstico ni el tratamiento, pero vean cómo todo tiene una coherencia. Si ustedes entienden la fisiopatología, o al menos el concepto fisiopatológico en su concepto más básico, van a tener la idea de cómo imaginar, de cómo se debe realizar el diagnóstico y cuál sería el tratamiento. Por ejemplo, chispas, ¿qué pasó? Por ejemplo, dice, no, lo memoricen como tal, como, por ejemplo, hablaron de la hipertensión renovascular y el fundamento de la hipertensión renovascular puede ser una hipoperfusión renal por alguna razón. Puede ser porque se obstruye el flujo de la arteria renal, ¿sí? Y esa obstrucción del flujo de la arteria renal pueda condicionar que se perciba en la mácula densa de que no llega volumen, no llega sodio, y activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. El hecho de que se hipoperfunda más y más y más el riñón va a generar pérdida de nefronas. Y eso forma parte del fundamento de la teoría de pocas nefronas, que va a favorecer un círculo vicioso en el que nunca va a haber suficientes nefronas y siempre se van a mantener como que no hay suficiente perfusión y va a haber siempre hipertensión arterial. Pero vean qué chistoso porque la forma de diagnosticarlo es, por un lado, los laboratorios que van a tener elevación de creatinina, que es un marcador en la sangre que nos orienta a que no se está eliminando esta sustancia. La creatinina
se debería de eliminar en el riñón. Entonces, si se eleva, quiere decir que está fallando el riñón. Los estudios de imagen, que ahorita pues no es necesario que se los sepan, pues no, ni cuáles son, ni nada, pero vamos, lo que quiero decir es que son estudios de imagen que nos ayudan a documentar algo como esto. Como que ver que esto es una arteria y está tratando de llevar sangre, por eso se pinta. Pero aquí ven efectivamente un estrechamiento y obviamente ese estrechamiento pues nada que ver, ¿no? O sea, no debería de estar eso así. Vean cómo parte del tratamiento puede ser que destapen poniendo un stent, que es como este alambrito que se abre, o operando o colocando un bypass. En este caso colocaron un bypass, o sea, esto que podría ser una obstrucción, colocaron una arteria o una que quitaron de otra parte o una vena que van a colocar aquí y lo van a superar la porción distal a la obstrucción para que sea una comunicación y termine perfundiéndose el riñón. Ya con esto finalizamos lo referente a hipertensión arterial, ¿sí? Hipertensión arterial sistémica, hipertrofia ventricular, hipertensión renovascular. Aquí veo que mencionan urgencia y emergencia hipertensiva. En realidad, la urgencia y la emergencia hipertensiva, voy a quitar esto. Ay. La urgencia y la emergencia hipertensiva, pues siento que no me veo. ¿No me ven, verdad? No, creo que no me veo. No, doctor. A ver. Aquí hay algo. Ahí está. Perdón. Les decía, porque veo que mencionan allá emergencia y urgencia hipertensiva. Bueno, no tiene nada de ciencia ni nada muy maravilloso. Es la propia fisiopatología que hemos visto hasta ahorita de hipertensión. ¿Qué cambia? Ustedes dirán, bueno, ¿cambia algo? ¿No cambia nada? Sí, ahí va. La emergencia y urgencia hipertensiva forman parte de algo que se llaman trastornos hipertensivos o sí, trastornos hipertensivos agudos, digamos. ¿Qué es esto? Es alguien que padece de la presión, así lo imaginas, oye, yo padezco de hipertensión, qué bueno o qué malo, no sé. Bueno, padezco de la presión. Y cuando esa presión se sube mucho o se sube muy rápido, pueden ser dos caminos. O esté muy alta por mucho tiempo, o pon tú que no siempre está muy alta todo el tiempo, pero de repente se sube de golpazo, así, boom. Recuerden, o eres una persona que nunca usas tu medicamento para la presión o no te conocías con hipertensión y ahorita tu presión está muy alta, o simplemente, no sé, pasó algo y aunque sí te tratas tu presión, ahorita se subió de golpe muy rápido, no de varios días, sino súper rápido. Puede ser que no esté bien controlado, por ejemplo, el paciente. Entonces, el concepto de urgencia hipertensiva o emergencia hipertensiva es aquella presión alta que ya condiciona síntomas en el paciente, puesto que normalmente la presión arterial, la crónica, la que se diagnostica, normalmente no da muchos síntomas o da poquitos. Por eso se le llama la enfermedad silenciosa. Se le llama enfermedad silenciosa porque tú ni sabes, o sea, tú si no te toman la presión, tú nunca sabes. Bueno, no nunca, sino que en inicio tú no sabes que tienes la presión alta. Por eso, no siempre la diagnostican porque pues ni lo sabes, tú no lo sientes. Cuando te da un cuadro clínico, generalmente el cuadro clínico es más llamativo o que de golpe llama la atención, es cuando ya tienes una complicación secundaria a tener presión alta, sea súbitamente o sea desde hace mucho tiempo, pero que ya tuvo una consecuencia. ¿Como cuál? Como ya tener un infarto agudo del miocardio, como tener pérdida de la visión, como tener fallo en el funcionamiento del riñón, etcétera. O sea, tristemente, la presión te avisa cuando ya hay una complicación muchas veces. Sí hay síntomas relacionados a hipertensión que se denominan síntomas, pues sí, crónicos, como por ejemplo, ver como lucecitas, se les llama fosfenos, ver como destellos cuando la presión está muy alta,
Puedes tener zumbidos en los oídos, pero principalmente en ambos, no en uno, en ambos. Zumbidos en los oídos, eso se llama acúfenos o lo pueden encontrar como tinnitus también. También el paciente puede presentar cefalea o dolor de cabeza principalmente en el área occipital, principalmente despertando. Esos son como los datos de hipertensión para cualquier persona. Cuando la presión sube aún más, pueden empezar a presentar otros síntomas más llamativos, como por ejemplo empiezan a sentirse como mareados, pueden presentar náuseas o vómitos, pueden presentar palpitaciones en el pecho, pueden empezar a sudar, y esos síntomas pudiera ser, porque no siempre pasa, pero pudiera ser que motiven a que el paciente vaya a urgencias y le toman la presión y tiene 180, no sé, 160, 100 de presión. Entonces, si está muy alta la presión. Ese paciente que llegó a urgencias se le tienen que hacer estudios, chicos. Se le tiene que hacer un electrocardiograma, así como vimos en infarto. Se le tiene que hacer una radiografía de su pecho, tomarle algunos laboratorios, medirle los marcadores cardíacos, porque ahora tenemos la obligación de descartar que ese paciente no esté teniendo algo que se denomina emergencia hipertensiva. Hay dos conceptos, urgencia y emergencia. La clave está que ambos, tanto urgencia como emergencia, dan síntomas suficientes para acudir a urgencias y que cuando te toman la presión es por presión alta. Pero una vez que determina que fuiste porque tenías malestares y documentaron la presión muy alta, hay la obligación de descartar, o sea que como doctores, oye, ya vi que viniste por esto, te voy a hacer estudios porque no, como que no vaya a ser que te hayas lastimado el corazón por tu presión alta, no vaya a ser que tu ojo dejaste de ver, no vaya a ser que tu riñón ya falló por esta presión alta, no vaya a ser que te dio una embolia y tú no lo sabes, o sea, descartar lesiones a órganos diana u órganos blanco o target organs, que puede ser que lo encuentren en algunos diversos libros de la literatura y médica. Y hay que descartar que no se lesionó alguno de esos órganos. ¿Cómo se estudia? Pues a través de los estudios que ya conocemos. Como ya vimos infartos, sí saben que se puede evaluar haciéndote un electro para ver si hay cambios de infarto. Tomarte marcadores cardíacos para ver si se necrosó tu miocardio para englobar el diagnóstico de infarto de miocardio. Hacerte una tomografía de tu cabeza, que es para ver si no salió sangre allá en tu cabeza o dejó de circular sangre. Tomarte estudios de sangre para estudiar si hay elevación de sustancias que naturalmente deben poder ser eliminadas. Y quiere decir que no se eliminaron, quiere decir que probablemente hay un indicio de que el riñón dejó de funcionar por algo. Entonces, claro que ese algo, lo que te va a orientar a que es por un problema de la presión, claro que es que llegue el paciente con esos malestares generales, así un poquito inespecíficos, determines a la toma de la presión, porque cuando te llega un paciente a urgencias, ustedes van a aprender que lo primero que hay que hacer es el ABCD, pero dentro del ABCD, que todavía no han aprendido, supongo, es tomar signos vitales. Y dentro de los signos vitales está la medición de la presión arterial. Y si tú ves que el paciente tiene, ¿cuánto tiene? Como con mi guardia del fin de semana, que dio una pacientita embarazadita, la fui a ver y, doctor, es que le están pidiendo interconsulta. ¿Qué pasó? ¿Qué? Es una pacientita, se le subió su presión. Y ahí me ves así yendo todo tranquilo, ya, la. Y llego y veo el monitor y veo que tiene, escuchen esto, chicos, 230, presten atención, 230, 130. Y yo me quedé así en un shock. O sea, ¿y ya le dieron algo? No, doc, no le hemos dado nada. ¿Cómo no le han dado nada? O sea, yo ya casi colapsaba, ¿no? Así de como que, ¿cómo que no le han dado nada? La paciente puede morirse. Y yo, de hecho, lo que dije, mis palabras exactas fueron, la paciente puede presentar un derrame cerebral, una hemorragia cerebral si no se le baja la presión ya, o un infarto. O sea, podía presentar un montón de cosas. Bueno, afortunadamente no pasó nada porque tenía 19 años, algo así. O sea, está joven, soporta todo el peso de la ley. No te importa. De verdad que, o sea, cuando eres joven soportas cargas
patológico de tu cuerpo. O sea, es impresionante, nuestros mecanismos de compensación cuando eres joven son supremos. O sea, tu corazón, choque hipovolémico, tu corazón de un paciente, de una persona como ustedes, así jóvenes, se puede disparar y aguantar 180, 200 de cardíaca y mantenerse. Y aún así no ya caer en paro, ¿no? O sea, porque ustedes, al ser jóvenes, dan todas sus células, ¿no? Todos sus tejidos. Bueno, pero para no hacerles largas, estos pacientes que llegan con síntomas y tienen la presión alta, se les considera como un trastorno hipertensivo agudo y hay que descartar que sea una urgencia o una emergencia. La diferencia entre una urgencia y una emergencia es que la emergencia es la que ya tiene un daño a un órgano blanco. Puede ser, oye, te infartaste porque llegaste con la presión alta. Esa es una emergencia hipertensiva. Oye, te dio una hemorragia cerebral porque tenías la presión alta. Es una emergencia hipertensiva. Ahora, si llegó el paciente con esos malestares así medio extraños, generales, y la presión alta, pero yo ya te hice estudios, electrocardiograma, troponina, creatinina, ya te hice tu fondo de ojo para ver si no está sangrado tu ojo, si ya te hice electro, ya te hice shows, radiografías, cosas, nada salió muerto de tus órganos o afectado de tus órganos. Es una urgencia hipertensiva, que es mala, pero no es tan mala como la emergencia hipertensiva. Y ustedes van a decir, profe, ¿y puedo alguien tener la presión alta sin tener una urgencia y emergencia? Sí, es un concepto que está chistoso porque es una hipertensión descontrolada. Son pacientes que están así por la vida, shalaleando, por allá shalaleando, y tienen presiones así de, ¿cuánto te toman tu presión? ¿No? Clásico, le tomas la presión a tu mamá o a tu abuelita. Ay, abuelita, no sé qué, tomas la presión. Ay, tienes 170, 101, ¿no? O sea, y la abuelita, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. O sea, como si nada le pasara. Esa es una persona que tiene una hipertensión descontrolada, pero no necesariamente está teniendo una urgencia hipertensiva o una emergencia hipertensiva. Claramente la emergencia y la urgencia, algo que tienen en común es que ya tienen manifestaciones. A diferencia de alguien que tiene la presión alta, pero que sus mecanismos de compensación ya soportan todo y está más tranquila o tranquilo que nadie en el mundo, ¿no? Así, claro, que yo les diga que está bien eso, claro que no está bien. Hay que ajustar el tratamiento de estas personas. Pero la persona que ya tiene manifestaciones un poco inespecíficas, no son manifestaciones así muy, ya sé que porque tienes eso, es tu presión alta. Pero te puede orientar el que te diga que tiene palpitaciones o sensación de que su pecho brinca, falta de aire podría ser también, que no vea claro, entre otras cosas, pueden ser datos que sugieran hipertensión, puede ser una urgencia o una emergencia. Al final, cuando te llega, tú no dices, es una emergencia. O sea, lo tienes que descartar mediante estudios. O sea, hacer estudios profundos para quitar, documentar y así excluir la posibilidad de emergencia y dejarlo como urgencia, y así. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. ¿Qué les pareció los videos? ¿Les pareció buenos? ¿Les gustó ese tipo de videos? Porque igual y si les gustó, igual y consigo. Es que lo que hago es veo algunos y veo cuáles son de calidad. Y así se los puedo pues mostrar o ¿cómo lo vieron? ¿Les gustó los videos? ¿Los entendieron? ¿Están chidos? ¿Aburrieron? Pues no, están ¿Cómo lo bastante vieron? bien. Lo explican bastante bien, o sea, muy específico. Pues sí. Sí, ¿verdad? Muy, muy, muy específicos. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Mañana sería empezar con lo de... que por cierto, tenemos que elegir un día para la presentación de los carteles. ¿Qué les parece? ¿Podríamos ver un cartel al día más la clase o un solo día solo para carteles? ¿Qué les parece? Miren, vamos a hacer algo para que no nos rompamos la cabeza ahorita. Me lo pueden decir, no sé, como mensajito para que yo ya sepa cómo lo vamos a hacer. No tienen que ahorita, vamos a decidir todos, porque sé que a ustedes les gusta decidir así entre grupo sin mí, para que no se sientan así como presionados. Pero pueden tomar la decisión y yo estoy de acuerdo. Pueden ser cualquiera de los dos caminos. O es un día todos los carteles o un cartel al día más la clase. Porque hoy estamos, creo que, si no me falla la memoria, martes.
Entonces quedaría miércoles, jueves, viernes. Aún así creo que faltaría un grupo. Podría ser el viernes, por decir un ejemplo. Entonces no sé cómo lo quieran ver para que avancemos también con lo de, creo que es diabetes, si no me equivoco. Bueno, chicos, les agradezco mucho por su tiempo y nos vemos mañana, ya que me digan cómo lo quieren hacer para saber si presentamos los carteles uno al día y el viernes tal vez dos o mañana dos al día, o sea, no sé, más la clase. A mí dicen, dale, chicos. Sí, doctor. Ok, doctor. Bueno, ya Doctor. les pregunté si tienen alguna duda. ¿Qué pasó? Sí, yo, ¿puedo hablar